Hay que ver bien y sobre todo prestar mucha atención y hacer foco y énfasis es en los datos que vamos a estar compartiendo a partir de ahora para hacer referencia a la nota que sigue respecto al maltrato infantil, pretextado un poco por el último caso de pública notoriedad que generó consternación en la opinión pública por ese pequeño, ¿no?, de 3 años, si la memoria no me falla, que debió ser hospitalizado en cuidados intensivos producto de la agresión de la pareja de su mamá, ¿no? Y esto trajo a colación rever los datos que se están generando de un tiempo a esta parte, ¿no? Aquí les presentamos la evolución del registro de situaciones de violencias del CIPIAB desde 2011 a la fecha. Y una aclaración que parece oportuna es que no son denuncias, estos son casos de niños atendidos por un equipo técnico. En 2011 fueron 824. Una salvedad, ese año se atendían exclusivamente casos del área metropolitana, luego se hizo, la evolución permitió hacerlo a nivel nacional. Y llegamos hasta el año pasado con una cifra que se elevó a 2.647 casos de niños atendidos por un equipo técnico por un caso de violencia. Después habrá que desglosar si violencia física, violencia familiar, violencia emocional, violencia psicológica, ¿no? Pero los datos que queremos compartir con ustedes antes de la nota van más allá de esto, ¿no? Y refieren también a lo siguiente. Se registraron 7 casos por día de violencia de niños o niñas y adolescentes. Y de esos 7 casos, 3 de ellos fueron detectados en las escuelas, y este es un dato también realmente importante. Aumentó un 39% con relación a 2016 respecto a 2015. Recién teníamos, ¿no?, en 2016 fueron 2.647 y el año anterior, 2015, 1.908 los casos de niños atendidos por un equipo técnico. El 58% de quienes agredieron, de los agresores, tenían entre 30 y 49 años. Y vean ustedes, el 52% de las víctimas tienen entre 4 y 12 años. Y acá me detengo en compartir con ustedes algunos otros datos interesantes antes de ir a la nota. El 39% de los agresores son los propios padres, el padre. El 35%, diferencia mínima, es la madre. El 11% es la pareja de la madre. El 10% otro familiar, 7% son casos fuera de la familia y apenas el 1% es la pareja del padre. Datos que sirven para que ustedes tengan una composición y puedan generar aún más contenido. La nota que sigue ahora con Cristian Isole en Buen Día Uruguay. Muchísimas gracias, Fede. Y a propósito, bueno, ya está con nosotros nuestra invitada para poder abordar en profundidad todas estas cifras que tú venías manejando, que se presentaron este año en el marco de lo que fue además el Día Mundial contra el Maltrato Infantil. Está con nosotros María Elena Misraji, la coordinadora del Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia, el CIPIAB. Muy bienvenida, María Elena. Gracias a ustedes. Bueno, nos quedábamos con esa cifra alarmante, ¿verdad? De los 7 casos por día que se registran. Por supuesto que hay otros tantos que no se estarán registrando en la actualidad, exactamente. ¿Esos 7 casos, digamos, configuran abuso vinculado al abuso sexual o es un maltrato, digamos, una noción más amplia de maltrato y violencia? Nosotros en los 2.647 casos lo dividimos en realidad por las situaciones que llegan a los equipos. Siempre es por la primera aproximación. Después cuando uno empieza a trabajar con una familia o empieza a trabajar con los niños y los adolescentes, se da cuenta que de repente ingresan por maltrato emocional y después se despliegan otra serie de vulnerabilizaciones. En el caso del abuso sexual, siempre de que hemos reportado, es entre un 22 y un 25% las situaciones de esos 2.647 casos. Después tenemos violencia física y violencia emocional. Nosotros eso tiene que ver con un aspecto más técnico, porque violencia emocional tiene cualquier niño que sufre abuso sexual y que sufre violencia física. El tema tiene que ver con cómo se ingresa a la situación o cómo se pide la consulta o cómo se detecta y a partir de ahí los equipos empiezan a trabajar. La categorización la tomamos de la Ley de Violencia Doméstica porque como somos técnicos o técnicos a nivel de todo el país, queremos tener como una misma lógica y un mismo encuadre de cuando hablamos de violencia física, abuso sexual o maltrato emocional, todos hablemos de lo mismo y no cada uno haga una interpretación de lo que se trata.
Bueno, a raíz del caso, como bien decía Fede, de este niño que se encuentra en CTI, se habló mucho de lo que es la detección por parte del cuerpo médico, de los centros educativos, porque en este caso, bueno, la madre del niño con su pareja lo llevaron a asistirse a una mutualista, negaron absolutamente los hechos y fueron los médicos, los propios médicos que lo atendieron al niño, que comenzaron con las sospechas y terminaron con este fallo donde hay un procesado con prisión que es la pareja de la madre. Es decir, acá fue fundamental estos protocolos que se están aplicando para poder realmente ir a fondo con cada caso, ¿no? Que muchas veces, claro, es negado por sus protagonistas, lógicamente. Totalmente, yo creo que hemos avanzado, entre otras cosas hemos avanzado en los derechos de los niños a partir de la Convención, también son derechos relativamente nuevos en el mundo y en la sociedad, el tema del maltrato infantil, y en realidad nosotros empezamos haciendo protocolos y mapas de ruta en la salud en el año 2009, ahora estamos en un proyecto bien importante porque eso fue antes de la reforma de la salud, o sea que hay un cambio sustancial en lo que es el tema de la salud en el Uruguay y estamos junto con UNICEF, el Ministerio de Salud y todos los técnicos de la salud y de ACE trabajando para un nuevo protocolo. Sí se capacita y ahora hay una mirada, yo creo que hay una mirada diferente de cada uno de los actores de los sistemas y más de las políticas universales, como son la enseñanza y como es la salud, en que saber si llega un niño en alguna situación donde tiene daño físico, ya no solamente creer en el relato, sino en realidad hacer una investigación y aparte hay cuestiones también que avanzaron desde el punto de vista científico que se ve cuando en realidad una fractura es porque te caíste o una fractura es porque alguien te la propició o porque hubo una agresión. Y hay que, claro, y también trabajar mucho desde lo preventivo, que incluye cambiar también nuestro chip respecto al relato de los menores, que era un poco lo que tú estabas diciendo. Totalmente, y creer, por lo general, que también nos cuesta mucho, y en Uruguay también, por las características también de nuestra sociedad, en lo que dicen los niños y los adolescentes. También es cierto que nosotros tenemos una gran captación, y eso ustedes lo planteaban, de 4 a 12 años porque tiene que ver con el nivel de institucionalidad de los niños en este país. La escuela es un lugar donde aparte los maestros y donde los niños aparte cuando remiten una situación de violencia la remiten con alguien que tenga su confianza, por lo general si es obviamente maltrato intrafamiliar o puede ser con algún referente adulto sano, una abuela, una tía, si es que son los padres, o en realidad un tercero, que pueden ser los maestros, pueden ser los docentes, claro, alguien con el cual ellos remitan confianza. Ahora, María Elena, vamos a hablar también de esto bajado a la realidad, porque si una maestra, por ejemplo, recibe el testimonio directo de ese niño o de esa niña a propósito de ese maltrato o de ese abuso, ¿qué tanto puede hacer por ese niño, digamos, sin verse perjudicada? Porque también en la realidad hemos escuchado de personas que quizás saben de la situación de ese niño, de esa niña que es maltratada, pero no saben cómo manejarse después y tienen miedo a denunciar o ir más allá de la contención que le puedan dar. Bueno, el mapa de ruta de primaria, uno de los temas que nosotros siempre le planteamos a los técnicos es que ante estas situaciones no trabajen solos, nunca. O sea, no definan solos. Ahí, en el caso concretamente de enseñanza primaria, están los equipos técnicos de escuelas disfrutables, están los inspectores y estamos las otras instituciones. Yo creo que el avance que nosotros tenemos es que pudimos, y por eso damos estas cifras, ahora estar en todo el país en lo que nosotros llamamos comité de recepción local, donde están los técnicos de la enseñanza, los técnicos del INAU, los técnicos de la salud, y ahí es donde se recepcionan las situaciones, justamente para no dejar expuesto al técnico que muchas veces tiene que o vive cerca, claro, o vive en el mismo barrio. Entonces, en realidad, por ejemplo, los informes muchas veces se firman entre varios técnicos, cosa de despersonalizar, y son todas las instituciones en realidad que plantean la situación. Y el protocolo marca una ruta también de protección para estos técnicos. También tenés otra cosa que nosotros no es... Pueden ser vecinos también. Totalmente. Nosotros también tenemos el 0800 5050, que es una denuncia anónima. Nosotros preferimos, en realidad, que sean las situaciones captadas desde los centros educativos o con los equipos barriales, porque vos podés trabajar de forma diferente con la familia que cuando es una denuncia anónima. Porque vos cuando trabajás con esa familia podés encontrar aspectos en esa familia donde vos podés entrar a revertir la situación de violencia, que ese es el objetivo. Claro. El objetivo no es que los niños vivan violencia o sacarlos de la familia. A eso iba con la siguiente pregunta, María Elena. Una vez que se detecta y se constata el caso de abuso, más allá de que el informe efectivamente esté, contenido por todo el sistema, ¿no? Exacto. ¿Cómo sigue el día a día de ese niño?
En realidad depende de la situación y de los sostenes familiares que pueda tener el niño. Nosotros apostamos, por lo general, a trabajar con lo que nosotros llamamos adultos referentes protectores. Preferimos que el Estado apoye a esos adultos referentes protectores, si son familiares directos, la abuela, tíos, si es que no se pueden quedar, o la mamá o el papá, depende de quién haya sido el agresor, y poder trabajar con ellos, así los niños no pierden su hábitat. Claro. Cuando ya es una situación muy grave, o un abuso sexual que pasa obviamente al Poder Judicial y a penal y se puede juzgar, bueno, los jueces a veces decretan la protección del Estado. Nosotros siempre pensamos, y eso quiere decir que el niño deja de vivir con su familia y pasa a protección del Estado 24 horas. Nosotros pensamos o tratamos de que ese sea el último recurso, porque sabemos lo que implica para un niño dejar de vivir y convivir con los seres que quiere. Ahora, hay algo paradójico en la realidad, ¿no? Por un lado estamos más informados, hablamos más de los temas que quizás antes no se abordaban ni siquiera dentro de cada familia, pero la violencia la estamos naturalizando, por otro lado, ¿no? Vemos que estamos en una sociedad cada vez más reactiva, por lo pronto cada vez más intolerante, si se quiere. Cuando hablamos y definimos violencia, ¿no? Para todas esas mamás y papás que nos están mirando, tenemos que ser más específicos porque digo, de tanto naturalizar a veces, ¿no? Nosotros La forma en que hablamos o que nos dirigimos a los niños. Cuando hablamos violencia y con respecto a los niños y maltratos, decimos que es algo sostenido en el tiempo. O sea que no es una cuestión que alguien le gritó una vez a un niño, sino que es algo que se sostiene en el tiempo. Esa es la definición, aparte de la Organización Mundial de la Salud. También debemos decir, con respecto al tema de la naturalización, que nosotros, otro de los datos que damos en el informe, y que para mí es el más impactante, que los que sufren violencia no saben que la están sufriendo, naturalizan la situación de violencia, sean niños o los adultos, muchas veces en el caso de las mujeres. Pero los niños no siempre reconocen, porque en definitiva fueron educados en un hábitat donde la resolución de conflictos es por intermedio de la violencia y donde ellos siempre fueron educados con violencia, claro, o tratados con violencia. conocen. Que nadie dice que no se pongan los límites, al revés, los límites se deben poner y uno como adulto debe poner los límites, y la forma de poner límites es teniendo una autoridad que el otro te la confiere, estando con los niños y no en 5 minutos querer hacer y poner los límites que no pusiste cuando no estuviste nunca. Entonces ahí hay siempre una ambivalencia. Ni a los gritos Claro. ni a los golpes. Exactamente. Tampoco, ¿no? Cuando se te escapa la situación, digamos. Cuando vos no estuviste, se te escapó la situación. Entonces muchas veces, y las frustraciones de los adultos muchas veces se vierten contra los niños. Y también es cierto que nosotros vivimos en una situación, por algo le decimos menores, ¿no? Donde los adultos ejercen un poder. O sea, vivimos en una sociedad estructurada en la base de poder de los más fuertes sobre los más débiles, y los niños son más débiles. Eso es así. Los números que estábamos compartiendo que hablan de ese crecimiento exponencial son preocupantes, pero a la vez pueden mostrar una contracara o un lado positivo, y es que esa cultura del no te metas, Claro. No es asunto mío, no es mi problema, de a poco va cediendo lugar hacia una actitud más solidaria y más responsable de decir, no, esto yo lo tengo que dar a conocer, lo tengo que denunciar, esto se tiene que saber. Tengo que hacer algo. Es más, la mirada, si nosotros antes por la calle veíamos alguna situación de violencia, ahora eso, en realidad nosotros tenemos una actitud, o sea, de reprobación de esa situación. Antes eso no era así. No, miraba para costado. En el interior del país sigue siendo igual, digamos, lo que puede ser la contención para esos técnicos o para esos vecinos que puedan denunciar una situación. Sí, en realidad también tiene el tema de la cercanía, y eso también lo hace más complejo. Por eso muchas veces los informes se firman, o tratamos de que se firmen con todos los técnicos, porque la cercanía y el conocimiento en los lugares donde somos menos, y también hay una cuestión que es real. Nosotros tenemos recursos humanos muchas veces en el interior limitados. Entonces, si bien nosotros tenemos todas las instituciones, tenemos técnicos, no siempre tenemos toda la cantidad de técnicos que necesitaríamos para atender todas las situaciones que nos vienen con las particularidades que tienen. Porque en realidad, cuando tú empezás a trabajar con una familia, las familias tienen particularidades y uno debería poder dar respuestas como más específicas a cada uno. No son solamente respuestas globales, porque cada situación es un mundo diferente. Y tendríamos que tener, que no siempre los tenemos, las capacidades técnicas y las capacidades de respuesta para particularizar esa respuesta, porque lo que uno intervenga en las primeras edades y uno interrumpa la violencia es fundamental para el futuro de ese niño. Nosotros siempre decimos, bueno, si alguien en realidad, si bien no es matemático, pero si alguien, todas las formas de resolución de conflictos en su familia es por intermedio de la violencia, es un aprendizaje. Cuando uno se relaciona con otros,
también aplica los modelos con los cuales uno vivió y con los cuales uno se crió. Entonces no esperemos en realidad a veces otras respuestas, sobre todo cuando muchas veces juzgamos a los adolescentes en la sociedad uruguaya, que tenemos una mirada bastante crítica y no los vemos. En el caso nuestro de la violencia, nosotros ahí vemos, por ejemplo, una cosa que es interesante. La gente se sensibiliza mucho más de 4 a 12 años. Nos cuesta más ver la violencia hacia los adolescentes. Tenemos en realidad en el caso de las niñas justamente el tema de que crece el abuso sexual en realidad en las adolescentes y en la preadolescencia. Debemos decir también que si el abuso sexual femenino es acallado, el abuso sexual masculino es mucho más ocultado. Es mucho más difícil de detectar y que las familias o que la propia víctima lo plantee. Entonces, ¿Cuánto por seguir Son haciendo? muchos Por hacer y por temas, seguir haciendo. Bueno, por el momento, agradecerte, María Elena, No, por favor, a este ustedes. abordaje, este acercamiento, y vamos a seguir tratando estos temas. Por sin duda. supuesto que sí. De esto hay que hablar, sin duda. y la sensibilización que puedan hacer los medios de comunicación es fundamental. Muchísimas gracias, María Elena Mizrahi, por habernos acompañado.